la mejor información para la mejor toma de decisiones. Hoy es un día especial, hoy se celebra la patria y estaremos, bueno, con las incidencias, por supuesto, de los actos oficiales, pero continuando también aquí conversando en el estudio con nuestros invitados. El doctor Alberto Borea es el primero en acompañarnos en esta nueva mesa. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo deberíamos los peruanos sentir este 28 en particular? Lo hemos tenido en el programa por la noche haciendo análisis de las dificultades, pero ¿con qué se queda usted ahora? Bueno, con que debemos de hacer un análisis de la actitud nuestra durante todo este tiempo, en donde en el momento que vivimos actual es resultado muchas veces de la desidia o de la falta de determinación para acometer el Perú con grandeza, con entrega, con la capacidad de sentir que somos una nación y que por lo tanto no solamente debemos de buscar el bienestar propio, sino la solidaridad, que debemos de construir instituciones, aunque ello nos quite tiempo a nuestras familias, dinero a nuestras tesorerías, digamos, a nuestra economía, y eso no es lo que ha pasado en los últimos años. Se instaló, y yo diría desde finales, digamos, desde que vino el golpe de 1992, un espíritu absolutamente pragmático, individualista, donde todos los ideales que se pregonaron, por ejemplo, por el pensamiento de Haya, por el sentir de Cornejo Chávez, por los anteriores grandes pensadores del Perú, por la actitud del propio Bedoya Reyes, eventualmente quedaron de lado, y todo fue los independientes, todo fue lo que es bueno para ahora, va a ser bueno para mañana, y eso ha descoyuntado a la nación y ha dado con lo que tenemos ahora un conjunto de gente que no está reunida para nada en torno a ningún tipo de ideal. Entonces eso es muy grave, y creo que los peruanos, el Día de la Patria, debemos de empezar pensando en que estos lodos en los cuales estamos hoy sumergidos son consecuencias de esos vientos que soplaron y que no supimos parar en su momento. Y además el presidente Castillo fue elegido por esta ciudadanía que pedía un cambio, ¿no es cierto?, por los peruanos que pedían un cambio, pero tras un año de gobierno ha tenido 2 mociones de vacancia, ha tenido nombramientos cuestionados, ha mutilado el aparato público, y todo esto en solo 365 días. Creo que han sido 53 ministros también que ha tenido. ¿Qué esperar en este nuevo año o qué esperar hoy en su mensaje a la nación? Bueno, en primer lugar, lo que yo esperaría es que no fuera a decir un mensaje a la nación, que ahora, especialmente después de haber escuchado el sermón de Monseñor Castillo, que ha sido muy bueno, en donde nos ha recordado la figura de San Martín, como sintiéndose él, que había sido un libertador de la patria de Chile y de Argentina, y viniendo al Perú con ese propósito, se da cuenta con que no tiene la capacidad suficiente para consolidar la libertad de los pueblos de América. Se va humildemente donde Bolívar y le dice a Bolívar: bueno, si yo me tengo que ir, no obstante ser yo un general tan victorioso como usted tiene la fuerza, yo me retiro, es decir, porque no tengo la capacidad para eso. Y esto lo trae a colación de la figura católica y cristiana de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, ¿no es verdad? Entonces, cómo se pone el gobernante o la persona que está al frente con toda responsabilidad y con toda solidaridad, digamos, al servicio mismo de la nación, dejando de lado su situación. Castillo nunca tuvo condiciones para gobernar un país, y de eso tiene la culpa él, por no darse cuenta, pero tiene la culpa los irresponsablemente actuantes de Perú Libre, que lo lanzaron sin ningún tipo de miramiento a lo que tenía el país. Y adicionalmente, tomar en cuenta, Marisol, que él no ganó las elecciones, digamos, de una manera abrumadora, sino ganó con 10.3% de los votos de la nación, con lo que quiere decir que 89.7, 9 de cada 10 peruanos no estábamos de acuerdo con él desde el comienzo. Y él ha realizado, como tú señalas, toda una serie de actos que han llevado a desconcertar totalmente al país,
Por ejemplo, todo lo que tú has dicho que ya no es necesario pues señalar, ¿no? Zarratea, la chanchita, la tesis, el contrato del biodiesel, el contrato del puente Tarata, la plata que ahora que se ha descubierto que los hermanos le entregan. Que ni siquiera se ha preocupado por rodearse de gente, ¿no es cierto?, capacitada, que de alguna manera pues le dé consejos para gobernar. Claro, reconociendo esa incapacidad de la que usted habla. Ahora, la pregunta también es, un presidente incapaz ha durado un año, y ha durado un año porque hay un Congreso que le ha permitido durar. ¿Podríamos decir eso también? Mira, yo creo que aquí hay dos figuras distintas. La primera es que el Congreso ha tenido la obligación de salirle al frente a cada una de estas arremetidas que desde el comienzo, recordemos hace un año, todo lo que pensábamos que Castillo podría eventualmente haber hecho con el auspicio de este Cerrón y de todos estos de Perú Libre que creían que prácticamente habían hecho la revolución de Cuba de 1956 o de 1959, no obstante el discutidísimo proceso electoral y el pequeñísimo margen con el que ganaron debido, entre otras cosas, a que no se pudo formar, digamos, partidos o oposiciones más sólidas, precisamente por la falta de partidos debidas, entre otras cosas, a lo que Vizcarra planteó como la reforma política y que no fue otra cosa que una desgracia. Entonces, hace un año, este Congreso tenía que enfrentar prácticamente la arremetida de un toro que salía al coso con toda la fuerza y que quería derrumbar las barreras en cada choque que se daba con ella, ¿no es verdad? Y entonces el Congreso ha tenido una actitud importante hay que decirlo, porque han habido congresistas que se han batido con firmeza para evitar lo que pudo haber sido el arrasamiento del Perú. La ciudadanía está dividida hoy y la ciudadanía desaprueba. Desaprueba a Castillo y desaprueba al Congreso. Desaprueba al Congreso también. ¿Por qué cree que ocurre eso? ¿Y cómo calificaría usted la actuación de Mari Carmen Alba, quien se ha despedido ya de la mesa directiva cediéndole la posta a Lady Camones? Bueno, como comentábamos previo a la entrada al CEN, yo creo que María del Carmen Alba ha desarrollado una tarea muy importante. Creo que el Perú, a pesar de todas sus debilidades, se ha podido, digamos, defender de toda esta agresión que le venía, de toda esta agresión de esta banda que le vino a gobernar el país. Ustedes saben que a mí me gusta leer antes de venir a una entrevista, y aquí encontré una cita sumamente interesante de Posner y de Honoré respecto a lo que sucede, a si podemos llamar derecho, a todas estas cosas que pasan cuando una gavilla, como es lo que sucede ahora, como tú decías, gente que ni siquiera se preparó para gobernar. Pero acuérdense de Béjar, de ministro de Defensa, acuérdense de Iber Maraví, acuérdense del otro señor que era vinculado al terrorismo, acuérdense que había nombrado a 40 prefectos terroristas. Desde que nombró además su primer ministro, ¿no?, que fue Guido Bellido, con todos los cuestionamientos que tenía. Exactamente. Esa fue su carta de presentación. Pero exactamente, entonces toda esta gente ha estado vinculada a Silva y todo lo demás, al bienestar del Perú, sino a hacerse ellos del Perú. ¿Y qué cosa decía, no? Richard Posner, que es un autor pragmático, hay países, dice citando a Honoré, con gobiernos tan débiles que bandas, señores de la guerrilla, la mafia y sus imitadores y otros por el estilo, pueden operar con total inmunidad, libres de cualquier control gubernamental, y las normas promulgadas por esas bandas pueden tener más caracteres de normas legales que las leyes oficiales del país. ¿Y eso lo aplicaría acá? Y eso es lo que estaba pasando acá, porque efectivamente en estos casos las normas de esa mafia pueden en ese momento ser parecidas a las normas que las de un gobierno oficial, pero ninguno les llamaría leyes aún así, como a veces pasa. El gobierno oficial se hace cómplice en el ejercicio de los poderes cuasi legales de esa banda y puede aún, en efecto, haberles delegado la responsabilidad. A propósito del Congreso, perdóname Marisol, tenemos información que me gustaría reiterarle al público. La presidenta del Congreso, Lady Camones, ha señalado que el congresista Freddy Díaz, acusado precisamente de violación sexual por una trabajadora del Parlamento, se encuentra no habido. La policía lo está buscando. Ha señalado que la víctima fue dopada en una de las oficinas del Congreso y se anunció además ya su expulsión. Claro, eso es consecuencia
de no tener partidos políticos. Precisamente tenemos que irnos al Congreso porque tenemos un último minuto con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Álvaro, adelante con la información. Tiene que ser. Bueno, la coyuntura no ha permitido de que la denuncia pueda verse. No escuchamos, Álvaro. Álvaro, estamos viendo la imagen del hemiciclo en este momento, cobertura exclusiva por Fiestas Patrias. A ver si, Álvaro, solucionamos el problema del audio para poder escucharte y nos cuentes lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las reacciones a partir de esto que ha señalado Lady Camones Yar? Se encuentra no ha habido. Más temprano, Alianza por el Progreso anunció la expulsión de este congresista acusado de violación, una violación que ocurrió en las instalaciones del Poder Legislativo. Tremendo. Esta denuncia ahora se agrava con la situación como no ha habido del congresista y quisiéramos conocer, Álvaro, si es posible, las reacciones de quienes estén presentes. Vamos a volver contigo en unos instantes mientras continuamos aquí con la entrevista. Y mientras con que Dr. precisamente Borrell hablamos sobre este tema y que nos da cuenta de la degradación, ¿no es cierto?, de la representación política en nuestro país, que tengamos en estos momentos a un congresista de la República acusado de violación sexual. Claro, como tenemos a otros acusados de colusión con diversos actos. Eso te demuestra, como comentábamos al comienzo, la falta de cuidado que hemos tenido los peruanos precisamente desde el 92, cuando se empezó a atacar consistentemente a los partidos políticos que tenían ideología, que tenían organización, que tenían doctrina, que tenían cuadros, y a poner a cualquiera. Entonces se instaló lo que en Italia se llama el cualunquismo, es decir, el cualquierismo. Cualquiera puede ser, no, si cualquiera puede ser presidente. ¿Qué es lo que dijo ayer o antier yo lo escuché en una transmisión tuya, Mávila, que entrevistaban a una parlamentaria y decía, no, si cualquiera de nosotros puede ser presidente. Yo no puedo ser jugador de fútbol, yo no puedo ser jugador de básquet. Yo no Refiriéndose puedo ser, al Congreso, me parece claro, que era. Sí, sí, cualquiera puede ser es presidente que del Congreso. cualquiera no puede, o sea, tienes que prepararte para eso, y para eso son Pero los esa partidos responsabilidad, políticos. exactamente, esa responsabilidad la tienen las agrupaciones políticas, que no hacen, ¿no es cierto? Pero, a ver, no hacen su trabajo. Los partidos políticos son con un conjunto de personas que piensan similar, que actúan dentro de su organización de forma democrática para tomar determinaciones que pueden beneficiar a la nación. ¿Tú crees que el partido de Alianza para el Progreso de Acuña o el partido Podemos de Luna, donde salió también Anderson elegido, no nos olvidemos de eso, o el partido de Avanza País, que lo abandonó de Soto y que lo había formado un señor buena persona, pero nada más, que se llamaba Pedro Cenas, y así sucesivamente, o a lo que ha caído Somos Perú, puede realmente llamarse un partido político, es decir, una organización intermedia que le garantice a los ciudadanos de un país tener la suficiente fuerza para confrontar al que está en la altura del poder sin ser aplastado? La delicia de las dictaduras o de las protodictaduras es tener al poder acá, y aunque el pueblo aquí reclame, diga lo que sea, no esté organizado. Porque si no está organizado, él lo puede pisar. Y eso es lo que pasa en las sociedades donde no hay partidos. Y por eso es que hay que fortalecer a los partidos, y por eso es que el peruano hoy, 28 de julio, tiene que decir, estoy colaborando con alguno. A ver, díganle ustedes, o digámosle nosotros, yo se lo digo a veces, ayúdennos, dennos 100 soles mensuales, 50 soles mensuales, hagamos Perú. Nada. Y queda la tarea entonces pendiente también para los partidos políticos, como decías, Marisol, de recomponer sus cuadros y ofrecer alternativas a la ciudadanía, porque finalmente son ellos los que tienen que hacer esa oferta. En lo que va de su gobierno, el presidente Pedro Castillo pues ha realizado, como le hemos dicho, múltiples ofrecimientos y también promesas muy populistas que no ha podido cumplir hasta ahora. Según expertos, se trata de un mecanismo para maquillar la carencia de un plan de gobierno y un equipo técnico para proponer proyectos tangibles para el país. Por un país sin corrupción. Completaremos un sistema de salud. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sean más estables y prósperas. Cuando asumió la presidencia de la República, llamó la atención por las promesas que ofreció durante los 56 minutos que duró su mensaje. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo
a partir de la fecha para salir del país. Concretaremos un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. Que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales. José Pedro Castillo Terrones, tantas veces Pedro, acaba de cumplir un año en el cargo más alto e importante del país y de aquellas propuestas que expresó, muchas no ha cumplido, dejando en muchos peruanos aires de decepción. Ha mentido al pueblo, ha mentido, es una persona que ya nadie le cree, ya nadie lo quiere. Ojalá que esto ya se termine. Yo no puedo creer que sea tan caradura, que sabiendo que nadie lo quiera, sigue en el gobierno, aferrándose a algo que no puede, él no puede con este gobierno, él no puede. Las promesas que dijo que iba a hacer cuando le dio su mensaje, ninguna. Ahora el Congreso está haciendo lo que le viene en gana. Una desgracia, porque no cumple todo lo que ha dicho, ¿no? No hay seguridad en la calle, todas las cosas están caras. En lo que va del gobierno han sido 31 ofrecimientos los que Castillo Terrones ha realizado a la población. Compromisos populistas esbozados en plazas y o actividades oficiales. Castillo propone a partir de un Estado que él inventa en su cabeza o que sus aliados inventan en sus cabezas, pero la realidad es otra. Entonces, allí es cuando él se da cuenta que no puede hacer mucho, que no va a ser un gran líder. Y entonces toman un ministerio como el del MTC, instalan un despacho clandestino en la calle Zárate en Breña y empiezan a hacer negocios. La propuesta de una asamblea constituyente para el cambio de nuestra Carta Magna fue la que generó más críticas. Es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva Carta Magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social. Tantas tonterías que iba diciendo en ese mensaje inicial, no ha cumplido absolutamente nada porque es un gobierno que se tropieza al caminar y en parte enhorabuena porque muchas de las promesas que hizo eran francamente negativas para el Perú. Para los periodistas Cecilia Valenzuela y Augusto Álvarez Rodríguez, la verdadera razón del por qué Pedro Castillo Terrones siempre sale con ofrecimientos inesperados es porque el jefe de Estado no solo carecía de un plan de gobierno, sino también de un equipo técnico que le ayude a proponer cosas tangibles y aterrizables para el país. Es una persona que no tiene ninguna preparación para gobernar, para operar, para hacer funcionar las cosas. No sabe cómo hacer para que las cosas funcionen y ni siquiera ha sabido cómo hacer para asaltar el Estado. No tiene capacidad de plantear proyectos concretos y de utilizar más recursos. Este gobierno, por efecto de los impuestos, por el alza de los precios de los minerales, tiene un récord de recaudación, pero ni eso lo sabe aprovechar. Otra de las propuestas que el presidente Pedro Castillo no ha podido cumplir es la del libre ingreso a las universidades. Esto con la intención de recuperar los espacios educativos y evitar el crecimiento de la falta de equidad en el país. Sobre este tema, diversos expertos en materia educativa se pronunciaron, indicaron que la iniciativa es inviable, no solo por no estar correctamente sustentada, sino porque no sería una solución a los problemas del ámbito educativo. Pedro Castillo es una persona que, como él mismo reconoce y además lo proclama, no está preparado para gobernar el Perú. Creo que no está preparado para absolutamente nada. Si es alguien tan incapaz, lo que debería verse es rodeado de gente capaz que lo ayude a armar un buen gobierno. Eso hubiera sido lo mínimo que podría hacer y Pedro Castillo no lo hizo. Y lo que ha desaprovechado es una gran oportunidad. Una constante que se repite durante este primer año de gobierno es la creación de decretos supremos que le permiten buscar candados para protegerse o aliados por si los necesita en situaciones de emergencia, como facilitar la creación de sindicatos, realización de huelgas, sancionar a jueces, fiscales o policías si revelan documentos de un proceso de investigación y hasta modificar los estatutos de la derrama magisterial. Él no cree en la democracia, es autoritario. Últimamente vemos una serie de decretos supremos que empieza a mandar, a entregar, a lanzar
casi como una fiesta de decretos supremos. ¿Y qué significa un decreto supremo? Es una disposición desde el Ejecutivo, ¿no? Una disposición que no implica conversación, diálogo con entes técnicos, con personas que representan a los gremios, con personas que están en los entes reguladores. Este es el compromiso que hoy, 28 de julio, en este bicentenario, asume nuestro gobierno. Pedro Castillo ya ha anunciado sorpresas para este 28 de julio. Lo cierto es que los próximos 4 años serán muy convulsionados, a menos que una de las 5 investigaciones fiscales le impida terminar con su mandato. Compromisos que definitivamente no ha cumplido en esos 365 días ninguna reforma, además, en beneficio, ¿no?, de los peruanos. No, importante. por el contrario, el balance es absolutamente negativo. Queremos, en ese sentido, agradecerle al doctor Alberto Borea por haber estado con nosotros haciendo esta reflexión importante sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Y es cierto, comparando y escuchando al presidente hace un año, la verdad es que el problema en el que ha metido al país es lamentable. ¿Algo que quiera agregar, doctor, por favor? Sí, mira, una sola cosa. Hoy se presenta un libro que se llama Informados, en la Feria del Libro, del cual además me siento muy orgulloso porque lo ha hecho Constanza Borea, mi hija. Recuerda esta frase de Platón que tenemos que recordársela a todos los peruanos. El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y eso es lo que nos ha pasado en estos tiempos con los cuales debemos de concluir. Muchas gracias a ustedes por la resistencia que ha demostrado mucha de la prensa en evitar este avasallamiento que hace un año parecía ya era un maremoto. Es decir, el Perú con todas sus dificultades ha podido sostenerse de una manera y de otra. Ustedes y otros canales, con las discrepancias que podamos tener o que puedan tener con Willax o con otros, han hecho un gran papel también esos muchachos en ese canal. Y ustedes, gracias.